Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia en este incidente 46-2017-38. Para efectos de audio y video, se da cuenta que el colegiado está conformado por Ramiro Salinas Sicha, quien lo preside, el doctor Juan Guillermo Vizcoya y el doctor Oscar Burga Zamora, superiores integrantes del colegiado. En esta oportunidad dirige el debate el doctor Oscar Burga. Gracias, señor presidente. Especialista de cuenta de las partes asistentes a esta audiencia. Señor director de debate, señor presidente, miembros del colegiado y sujetos procesales y público presente. Procedo a dar cuenta de las partes acreditadas en esta sala de audiencia. Por parte del Ministerio Público se encuentra el doctor Reyes Oliver Chávez Sánchez, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Interconsulta, el doctor Ronald Cristian Raimundo Prieto. Asimismo, doy cuenta se encuentra por la defensa técnica el doctor David Josué Altaraz Marín. Señor director de debates, asimismo doy cuenta a usted del escrito presentado con fecha 3 de julio del año en curso por la defensa técnica del imputado Félix Erdulfo Málaga Torres, mediante el cual amplía patrocinio a favor del letrado David Josué Altaraz Marín. Es todo cuanto debo dar cuenta. Bien. ¿Abogado del mismo estudio? Perdón, doctor. ¿Abogado del mismo estudio que interpreta el Así es, recurso de doctor. apelación? Muy bien. Se da por apersonado para efectos del sustentar el recurso de apelación. Bien, en el presente caso se trata de una impugnación contra el extremo de la resolución número 1 de fecha 1 de junio del presente año. He de precisar que acá se trata de una tutela de derecho que planteó la defensa de Málaga Torres respecto de 6 puntos. Uno de ellos tenía que ver con la precisión de evidencia que sustente la imputación de lavado de activos. Este extremo fue desestimado liminarmente, se declaró improcedente y no se corrió trámite correspondiente porque consideró el juez que no correspondía a una tutela de derechos. La defensa de Félix Ernulfo Málaga Torres interpone recurso de apelación contra dicho extremo, considerando que las razones por las cuales se desestima de plano este pedido, es decir, que no es posible cuestionar las situaciones referidas a evidencia probatoria a través de una tutela de derechos y que no se necesita una precisión de evidencia que sustente la imputación, sino que es suficiente una sospecha simple, no estaría conforme a derecho, pues esto vulneraría decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, porque afectaría el principio de imputación necesaria. Pues según dichas decisiones, el principio de imputación necesaria implicaría necesariamente que se precise el elemento probatorio que sustenta dicha imputación. Estos son los temas, las razones por las cuales se ha impugnado, así que vamos a otorgarle al señor abogado 10 minutos para que sustente su recurso de apelación. Lo escuchamos. Con su dispensa, señores magistrados. Efectivamente, señor magistrado, la defensa técnica del ciudadano Félix Málaga Torres interpuso recurso de apelación contra el extremo de la resolución apelada respecto a declarar improcedente nuestra solicitud de precisión de evidencia que había sido inobservada en la disposición fiscal número 11, que amplía la formalización e investigación preparatoria y integra o contiene un nuevo delito por lavado de activos en contra de nuestro patrocinado. ¿Qué fue lo que solicitamos, señores magistrados, a Fiscalía? Lo que le solicitamos a Fiscalía es de que nos precise, nos haga conocer, nos informe cuál sería ese soporte material probatorio que permita la consecuencia de aseverar una proposición fáctica como dos modalidades típicas, que son el acto de conversión y transferencia, que son las dos modalidades típicas que se le está atribuyendo a Félix Málaga Torres. Esa fue la solicitud y la exigencia de la defensa técnica del señor Félix Málaga Torres para que Fiscalía cumpla. ¿Qué sucede, señor magistrado? Que lo que pretende la juez de primera instancia, con su argumentación que desde la perspectiva de la defensa es errónea, desestimar esta solicitud, argumentando, señores magistrados, lo siguiente en su considerando noveno. Señala la juez de primera instancia en relación a la última afectación alegada, esto es, la precisión de evidencia que sustente la imputación por lavado de activos,
se tiene que a través de una tutela de derechos no es posible cuestionar situaciones referidas a evidencia probatoria. Y sustenta esta premisa, ¿correcto?, invocando el fundamento número 9 del acuerdo plenario número 2/2015. ¿Qué dice el acuerdo plenario respecto de ello? En su considerando noveno, señala: es evidente, asimismo, que no puede cuestionarse en vía de tutela jurisdiccional penal el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular la disposición fiscal de continuación e investigación preparatoria. Y acá se genera el error. Señores magistrados, la defensa no está cuestionando o no pone en discusión, ¿correcto?, el nivel o la fuerza probatoria de los elementos de convicción. Lo que solicita la defensa es que Fiscalía nos precise cuáles son los elementos de convicción que lleguen a la conclusión de la existencia o la afirmación de una conducta de lavado de activos. Existe un desamparo absoluto en la disposición número 11, en donde ya se amplía la investigación preparatoria y contiene un nuevo delito respecto al soporte material. No se puede pretender reconocer el principio de la garantía de la imputación necesaria con el solo hecho de precisar la imputación, pero que ésta no tenga base indiciaria o base probatoria. No nos permite defendernos respecto de la imputación por lavado de activos si solo y únicamente conocemos el hecho, pero no conocemos el soporte material, señores magistrados. No tiene ningún sentido exigir que se nos precise un hecho de manera concreta y circunstanciada en tiempo y espacio si desconocemos cuál es el elemento probatorio o los elementos de convicción que sustentan y justifican dicha imputación, señores magistrados. Ha confundido la juez de primera instancia. La juez de primera instancia ha creído que nosotros estamos cuestionando la capacidad probatoria de los elementos de convicción, y ese no es el objeto de cuestionamiento. Lo que nosotros estamos solicitando es: señor fiscal, díganos cuáles son los elementos de convicción que de su perspectiva son mínimos o suficientes para llegar a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Actos de conversión y transferencia en contra de Félix Málaga Torres. Lo desconocemos. El señor Félix Málaga Torres tiene derecho, señores magistrados, a conocer de la imputación de manera concreta, cierta, real, pero también tiene derecho a conocer cuáles son sus elementos de convicción. No lo sabemos. Señores magistrados, solo por una precisión, o sea, en realidad es una declaración inadmisible de plano, o sea, lo que resuelva esta sala es para que se admita a la discusión. No es vamos a resolver el tema de fondo, porque eso lo resolverá el juez de primera instancia. Es una decisión que desestima de plano someterlo al debate en audiencia. Declara improcedente la solicitud. Sí, sin trámite. Sin trámite. Señor magistrado. ¿Por qué debiera darse? Claro, el tema de debate es por qué razones debería procederse a tramitar esa petición, ese extremo de la petición. Correcto. Las razones son porque tanto la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional ha establecido de manera uniforme que el reconocimiento de la garantía de la imputación necesaria contiene a su vez el reconocimiento a la precisión de la evidencia, señor magistrado. Después ya podremos entonces entrar a discutir el fondo del asunto. Ese es el punto central. Yo quiero, señor magistrado, citar, sin generar o entrar en ninguna falacia argumentativa, al profesor Francisco Celis Mendoza Ayma, que señala: esta digresión entre proposiciones fácticas, edificación e indicios reveladores, cimientos, posibilita el ejercicio idóneo del derecho de defensa, condiciona entonces un verdadero contradictorio procesal y optimiza la defensa. Si no concurren indicios reveladores de la comisión de un delito, simplemente no existe concreción en la imputación. Es decir, señores magistrados, que desde la perspectiva de la defensa, dentro del principio de la garantía de la imputación necesaria se reconoce la precisión de la evidencia. Son estos los argumentos por los cuales la defensa solicita que se revoque la resolución apelada, se declare procedente y se pase a discutir el fondo del asunto. Fiscalía. Gracias, señor magistrado. Con su venia, señores jueces superiores. Tras haber escuchado la locución del abogado defensor del ciudadano Félix Málaga Torres, Fiscalía debe pronunciarse en los siguientes términos. El Tribunal Constitucional Peruano, en el expediente 7849-2006, proceso de habeas corpus, caso Aguilar Antaiwa, ha reconocido
que el derecho a la defensa presenta una doble dimensión: la material, que se refiere básicamente a la posibilidad de contradicción desde el momento en que es formulada una imputación, y la formal, que implica el derecho a contar con una defensa técnica a lo largo de todo el proceso. Por supuesto que de manera no agotada, el derecho a ser informado de la imputación o el derecho a conocer los cargos forma parte de la dimensión material del derecho a la defensa y se expresa como la necesidad de informar a una persona sujeta a una imputación penal no solo los hechos que sustenten esa imputación, sino también la relevancia penal de los mismos y ciertamente los elementos de convicción, las evidencias o los medios probatorios que las sustentan. El Tribunal Constitucional peruano, siguiendo esa misma línea, en el expediente 8125, año 2005, también proceso de habeas corpus, caso Immelt, ha establecido que la obligación de motivación del juez al abrir instrucción, acto procesal análogo al de formalizar la investigación preparatoria, no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia de que la imputación sea cierta, no implícita sino precisa, clara y expresa, es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan. Y en esa misma línea argumentativa, el propio Tribunal Constitucional, esta vez en el expediente 5325-2006, proceso de habeas corpus, caso Jiménez Sardón, ha destacado que resulta conforme al derecho de todo ciudadano reconocido por la Constitución Política del Estado la exigencia de que la imputación sea cierta, no implícita sino precisa, clara y expresa, por lo que todo auto de ampliación de la instrucción, correspondiente también a una ampliación de la formalización de la investigación preparatoria, ha de contener en la motivación una descripción suficientemente detallada de los hechos nuevos considerados punibles que se atribuyen y del material probatorio o los indicios que justifican tal decisión. De modo que en este caso consideramos, señor juez, que no existe mayor discusión desde el punto de vista doctrinario, jurisprudencial y también normativo, que el derecho a ser informado de la imputación o el derecho a conocer los cargos supone la ineludible obligación por parte de los órganos de persecución penal, en este caso los fiscales, de informar de manera expresa, clara e inequívoca cuáles son los contenidos de los cargos. Y ello no se reduce únicamente a los hechos que configuran la infracción punible e imputada. No se reducen tampoco solamente a la calificación típica o la determinación de la relevancia penal de esos hechos, sino que se extienden también ciertamente a la evidencia o los elementos de convicción que dan soporte a una imputación fiscal. De otro modo, el representante del Ministerio Público tendría carta abierta para formalizar investigación preparatoria contra una persona o ampliarle la investigación preparatoria a una persona, atribuyéndole la comisión de ciertos hechos con determinada relevancia penal, sin aludir expresa y taxativamente a los elementos de convicción o los medios probatorios que respaldan esa decisión fiscal, y podría caerse en ese sentido en el campo de la arbitrariedad. De modo que, desde el punto de vista abstracto, si se quiere, la garantía del derecho a conocer los cargos cubre claramente no solo el aspecto fáctico, sino también el probatorio. De modo que en este caso consideramos desacertada también la resolución venida en grado, que de manera liminar ha negado a la defensa técnica del señor Málaga la posibilidad de discutir en una audiencia el alcance de su solicitud de tutela. Esto, como bien se indicaba al inicio, no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del tema, solamente se estaría por autorizar la discusión en el marco de una audiencia de si en verdad la Fiscalía ha cumplido o no con enunciar los cargos de manera constitucional contra el señor Málaga Torres, a quien le ha ampliado la investigación por un presunto delito de lavado
de activos. De modo que en este aspecto, señor juez, creemos que la discusión es una de puro derecho que debe ser resuelta en el sentido de revocarse la decisión impugnada en el extremo en que ha sido claramente impugnada, a efecto de que se pueda debatir en una audiencia si en efecto el Ministerio Público ha cumplido o no con precisar al señor Málaga Torres, a su defensa técnica en su caso, la evidencia que sustenta una imputación por lavado de activos. Ese es el pronunciamiento de la Fiscalía. Muy bien. Ya no hay debate. Una pregunta. El magistrado Guillermo Piscoya hacerá una pregunta. Señor fiscal, señor. ¿solamente existe por el momento la disposición de formalización de investigación preparatoria o existe alguna otra disposición donde el Ministerio Público haya precisado la imputación o de repente sobre la base de la decisión del juez o de la jueza, Sí. precisado de repente algún tipo de evidencia, ¿no? Sí, hay que precisar, señores magistrados, que la disposición fiscal a propósito de cuya emisión la defensa del señor Málaga Torres reclama tutela de derechos es una disposición de ampliación de la investigación preparatoria, la disposición número 11 del 2 de mayo del año en curso. En esta disposición fiscal, el Ministerio Público, reitero, amplía investigación preparatoria y le imputa concretamente al señor Málaga Torres presunta comisión de un delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión o transferencia. Anteriormente, la Fiscalía había formalizado la investigación preparatoria contra el ciudadano y otros más, atribuyéndoles delitos de asociación ilícita e inducción al tráfico de influencias. Ese es el marco en el que se presenta esta incidencia. Entonces queda claro que el Ministerio Público, bueno, si podría utilizarse el término, se allana al pedido que está formulando la defensa para que se discute en primera instancia si efectivamente la imputación que ha formulado el Ministerio Público tiene o no evidencia que sustente esa imputación, ¿cierto? Por ser una cuestión de puro derecho, sí, Bien, señor. nada más, señor. Gracias. Muy bien. Entonces, se da por concluida esta audiencia, siendo las 11 con 15 minutos. El colegiado se compromete a emitir la resolución lo más rápido posible porque es un tema que no ha meritado mayor discusión. Entonces, la decisión será comunicada a sus correos electrónicos en el tiempo más breve posible. La audiencia ha concluido.